Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hoy en nuestro canal habitual de Biogéminis vamos a hablar de un tema también interesantísimo. En este caso se trata de los animales extinguidos recientemente. A ver, ¿qué quiere decir extinción reciente? Bueno, la extinción es la desaparición de una especie o grupo de especies y se extingue a partir del momento en que muere o desaparece el último individuo de esa especie, ¿no? Eso es explicación normal. Cuando solo queda un ejemplar de la especie, la extinción es inevitable, no se puede hacer nada más. Y si quedan varios del mismo sexo, pues lo mismo, ¿no? No es exagerado pensar que de todas las especies que hemos tenido a lo largo de la historia de la Tierra, el 99% de ellas están extintas, han desaparecido, ¿no? La mayoría se han extinguido como resultado de ¿qué? Pues de la actividad humana, como siempre. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos ahí uno. El delfín del río Chino es un animal que pertenece a una rara especie de delfín de agua dulce. Es rarísimo, ¿no? Conocida localmente como los baiji, vivían en el Yangtze hace unos 20 millones de años, aproximadamente. Su número siguió decreciendo rápidamente, sobre todo por la construcción de la gran presa de las Tres Gargantas, que alteró por completo el hábitat del delfín. Pues ahí está. China pero reaccionó demasiado tarde a ese declive. Ya no queda ninguno desde el año 2006. Nada. Genial. El tigre de Tasmania. Ahí lo tenemos. Era el carnívoro, ahí está, sí, el carnívoro marsupial nativo de Australia. El último murió en 1936, cuando empezó nuestra guerra, ¿no? Muy parecido a los cánidos, capturaba presas del tamaño pequeño o mediano, denominado tigre, ahí lo vemos, por el pelaje, era corto, con rayas negras o marrones, y no pudo hacer frente a, desde luego, a ninguno de sus competidores. ¿Cuáles eran? Los dingos y los colonos ingleses. Claro. No es normal, el hombre siempre por en medio, metiendo ahí la zarpa siempre. Bueno, las armas. El oso del Atlas desapareció hace más o menos 150 años. Sí, por ahí, ¿no? más o menos, Va parejo, ¿no? Va parejo con el tigre que hemos visto, ¿no? Vivió en la cordillera del Atlas desde Túnez a Marruecos y es el único oso que se conoce que habitó África en aquellas épocas recientes, ¿no? El pelo de este animal era negro con el dorso de color rojizo. La caza y la destrucción de su hábitat natural prácticamente los extinguieron por completo. El último, que se sepa, murió en el año 1867. Ese es el último. Vale, y este de aquí que pongo, el león de Sudáfrica, ¿se extinguió más o menos a la vez que este oso del Atlas? A la vez, más o menos a la vez. El león del Cabo vivía en el sureste de Sudáfrica, como en muchos otros casos. Los verdaderos responsables de su exterminio fueron los ingleses, aunque estos, como siempre, lo negaron y le echaron las culpas a los colonizadores holandeses. Bueno, unos u otros, los que fueran. Cazando de forma indiscriminada, lograron exterminarlo a mediados de los años 1880, más o menos como el oso del Atlas que hemos hablado. Vale, tendríamos esa imagen. Nosotros tendríamos el bucardo. El bucardo es una subespecie de cabra montesa que tenemos en España, ahí está. En peligro de extinción desde principios del siglo pasado por la caza excesiva. En 1999, o sea, hace nada, se capturó un único ejemplar con el fin de extraer y conservar todos sus tejidos. No hubo nada que hacer. El último ejemplar desapareció un año después, en el año 2000. Qué cornamenta más impresionante, ¿no? Hay otro ejemplo, pónmelo el sapo dorado, no se ha visto desde el año 1989. Entre sus causas se le atribuye la extinción, se encuentra el cambio climático, por calentamiento global y por el declive de las poblaciones de los anfibios. No se ha avisado de ningún tipo de observación de este animalito en ninguna parte del mundo, ya no existe. A diferencia de la mayoría de los sapos, su piel era lustrosa y brillante, eran muy bonitos, los tenemos, muy bonitos. Bueno, para ser un sapo no es tan feo como los sapos que ponen siempre. No, este es un sapo. Bueno, ¿cuántas especies están en peligro ahora? Bueno, según la Unión Mundial de la Naturaleza, un 40% de las especies de animales y plantas están en serio peligro de extinción. Estando en la lista roja de cada año, pues de cada uno de los países va aumentando poco a poco esa lista. ¿Aún queda tiempo para salvar alguna especie más?
Bueno, pues el oso polar es un animal, lo tenemos, es vulnerable por su dramática reducción a base de la extinción de las extensiones de donde viven, el grosor y el tiempo de formación del hielo cada vez es menor. ¿Y quién es el culpable? Pues el cambio climático, junto con una gran polución, el transporte de petróleo y de gas, tan de moda ahora, ¿no? El hipopótamo, pues en los últimos 15 años se ha reducido casi en un 10%. Es también una especie vulnerable. El hurón de pies negros no está extinto, pero bueno, quedan muy poquitos. Hay que hacer un esfuerzo para preservar esa especie. Y bueno, un poquito más. El cuaga, ahí lo tenemos, subespecie de la cebra. Fijaros en las rayitas, solamente las tiene por delante. Está perseguido por su carne y por su cuerno. Muy bien, Javier, pues ya sabemos un poco más de las barbaridades que ocurren hechas por el hombre. Nos vemos en el próximo capítulo. Acordaros de dar al like.